El siguiente mensaje por el pastor Helman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y mientras lo van ustedes buscando, les voy a decir un poquito acerca del libro de Apocalipsis, que mucha gente le tiene mucho miedo. Quiero nada más decirles que en mi opinión es la carta de amor tal vez más significativa que Dios dio a su iglesia. Y ahorita van a ver algunas de las razones por las cuales pienso lo que pienso. No me da a mí ningún pendiente, al contrario, la palabra de Dios especifica claramente que hay una bendición para aquellos que leen las palabras de este libro. Es el libro, el único libro en el Nuevo Testamento que te va a decir, si tú lo lees, tú vas a ser bienaventurado, bendito, bendecido, feliz. Eso dice la palabra de Dios y es importante que tú a la hora de que te acerques a Él, si estás tú convencido de que eso es algo que salió de la boca de Dios, porque aquí está escrito en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces hay bendición en leer este libro, escuchar las palabras, pero también en obedecerlas. Y el día de hoy, como parte de la serie en la que estamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, nos hemos dado a la tarea, y lo vuelvo a aclarar por muchas situaciones, hay tanta mala información que parte en muchos aspectos de experiencias que la gente ha tenido con el Espíritu Santo, que han desvirtuado literalmente lo que la Biblia enseña acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es? Es Dios, es una de las tres personas de la Trinidad. Viene a nuestros corazones como resultado del arrepentimiento. Como dice el libro de los Hechos, creen en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, el cual te va a traer a una convicción de pecado, te va a llevar a toda verdad y a toda justicia para la gloria del Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, Él tomará de lo mío y os lo hará saber porque me habrá de glorificar. Entonces la obra, en gran parte del Espíritu Santo, es esa, traer gloria al Señor Jesucristo e inclinando nuestros corazones hacia Él, al Padre, para la gloria de ellos. Pero, aquí hay un pero que quiero que empecemos a tener cuidado, porque desafortunadamente, si luego nos hacemos muy teólogos, muy teológicos, en cuanto a estar estudiando a una persona, el Espíritu Santo hace esto y viene a mi vida como resultado de esto y es Dios en mí y sí hace ciertas cosas, pero aquí hay algo más. Hay un elemento más al cual me atrevo yo a decir que en no muchas ocasiones, usando un lenguaje más bíblico, no hacemos caso de lo que Él nos dice. O sea, Él hace cosas, Él nos guía en ciertas cosas, pero le habla y le habla a la iglesia como lo ha estado haciendo en estos tiempos en los que queremos saber quién es el Espíritu Santo y tener no únicamente un conocimiento correcto de Él para poder glorificar al Señor Jesucristo de una manera correcta, sino para ser nosotros edificados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo por medio de los dones que Él nos da, de los cuales hablaremos después. Tenemos más de 2 meses hablando de la persona del Espíritu Santo y no hemos hablado de los dones del Espíritu Santo. He hecho algunas menciones porque creo que se le ha dado tanta importancia a los regalos del Espíritu Santo que, como les he dicho y lo sostengo, han generado tanta controversia por no tener un concepto correcto bíblico
de lo que son los dones y para qué son los dones del Espíritu Santo, que ahorita por lo pronto seguiremos poniendo la atención a la persona del Espíritu Santo, porque yo en ocasiones, como alguien comentaba, creo que estamos muy deseosos de saber qué hace el Espíritu Santo y qué dones nos da, pero no estamos dispuestos a ser perseguidos por el Evangelio. No estamos dispuestos a pagar un precio al predicar la palabra de Dios, en donde se nos va a perseguir y se nos va a maltratar, se nos va a ofender, se nos va a humillar, al ser nosotros íntegros en nuestro testimonio de lo que está escrito. Cuando nosotros buscamos ser intencionales a obedecer lo que la Biblia enseña acerca de la persona del Espíritu Santo y lo hablamos, puede, como el resto de la palabra de Dios, crearnos muchos problemas. El día de hoy tal vez pudiera yo ir a decir cosas que van a ofender personas. Esta mañana salió una noticia, estaba leyendo yo, de repente veo algunas cosas y estaba viendo de un pastor en Alemania, se llama Olaf Latzoll. Se juntaron 70 pastores enfrente de su iglesia a pedir que se le despreciara de cierto modo, porque era un hombre muy radical. No era un hombre que estaba conformándose al mover del mundo y se estaba haciendo muy radical, muy intolerante. 70 pastores afuera de su iglesia haciendo una manifestación porque estaba predicando la palabra de Dios. Yo sé que dentro de algunos de ustedes está un sentido de asombro, pero esa es la realidad de las cosas. Y yo quiero que quede claro una cosa, que si nosotros estamos aprendiendo de la persona, del Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo nos dice claramente en el Evangelio de Juan, les conviene que yo me vaya, les conviene porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Espíritu Santo. Gracias a Dios que Jesucristo se fue. Gracias a Dios que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y ahora nos ha enviado su presencia en el Espíritu Santo. Y dice que el que guarda su palabra va a ser visitado por el Padre y por el Hijo. Lógicamente en comunión con el Espíritu Santo en nosotros. Lo que quiero que quede claro es que el saber de alguien debe de producir en nosotros cambios tangibles. Debe de haber en nosotros una fe congruente, no una fe subjetiva en la que, como he mencionado en la anterioridad, nadie sabe que tú eres cristiano. Puedes tú en algún momento dado no ser como gente que se porta bien, gente que no fuma, no toma, no maldice, no hace cosas indebidas y luego les preguntas por qué es así la persona y te dice porque sí. Pero no hay el atrevimiento de decir, yo soy así porque el Señor Jesucristo vive en mi corazón. Como me tocó en una ocasión cuando yo escuché a una persona, estando yo muy joven, que le dije yo después de estar viendo su vida tan diferente, le dije, oye, ¿por qué eres así? Me dice, porque Cristo vive en mi corazón. Y me traspasó. Me impactó al grado que le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo. Lo llevé a su casa y en el camino le preguntaba yo, ¿qué es eso de que Cristo vive en tu corazón? No entiendo, no sé qué estás hablando. Y se puso a explicarme el Evangelio, nomás que a un muerto no le hace ninguna diferencia nada. No entendí nada, no supe lo que me dijo, pero esas palabras retumbaron en mis oídos y en mi corazón por algún tiempo. La verdadera característica de un creyente no pudiera ser o estar confinada nada más a que es una buena persona, de que va a tal iglesia o de que es de cierta denominación. Hay una serie de características que diferencian a un creyente de un no creyente. Y por principio de cuentas, el creyente es un hombre o mujer en cuya vida Cristo es el Señor.
Él es el Señor, es el que compró su vida y ahora la persona vive para Cristo. Porque ha reconocido que es una persona que peca, que ofende y que se ha tenido que arrepentir de ofender no únicamente a la gente, sino al que dio su vida por él en la cruz, que es Cristo Jesús. Pero no únicamente reconoce que es una persona que peca y que se ha arrepentido, sino ha recibido el perdón de sus pecados. Es una persona que sabe que si Cristo dio su vida por él o por ella en la cruz, no únicamente le ha pedido perdón, sino que ha recibido el perdón de sus pecados. Saben ahora que por la gracia de Dios y la obra completa en la cruz de Cristo, tus pecados están completamente saldados y que esa es la razón por la cual tú podrás decir que vas a pasar una eternidad con Dios. Cuando si de repente tú escuchas algunas expresiones en relación con moralidad, con cierta bondad, y que esa es la razón por la cual tú irás a pasar tu eternidad con Cristo, tú no sabes quién es Cristo, ni has entendido el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino a dar su vida por ti en una cruz, vino a morir por los pecados de los pecadores, para restaurarlos con su relación con el Padre, perdonándoles sus pecados, dándoles vida nueva, vida eterna, y que en ti no hay absolutamente ningún mérito. Todo el mérito lo obtuvo Cristo por ti en la cruz y está saldada tu cuenta. Yo digo así, Cristo es mi Salvador y yo por eso voy a pasar una eternidad con Cristo. Si hay algo que tú andas queriendo hacer, lograr para obtener el cielo, te podrías poner tú entonces en la categoría de cualquier otra religión. Religión que busca de una manera u otra hacer cosas para obtener el mérito de Dios. Esa no es la religión que Dios inventó. La que Dios inventó es esa en la que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que diera su vida por ti en la cruz. Tú al reconocer que tu pecado era tan serio, tuviste que pedirle perdón al Padre porque estás viendo que Cristo en la cruz pagó por ti. Y lo único que te queda es arrepentirte, recibir ese perdón y vivir como una persona nueva. El verdadero creyente está viviendo, escucha esto, está viviendo un proceso de santificación progresiva todos los días de su vida. No está satisfecho en que esa persona es como es y en algunas ocasiones hasta de cierto modo hay un orgullo de decir es que yo sí soy. Y la pregunta que te debe hacer es ¿y así te vas a quedar? Porque si entonces tú te quedas de esa manera, la palabra de Dios en tu vida no está teniendo efecto. Dice Romanos 8:29 que a los que llamó, justificó, más adelantito dice, para que sean transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tú te tienes, lo cual en la carne es imposible, pero en el Espíritu es posible, te tienes que estar pareciendo al Señor Jesucristo cada día más y más. Aunque te juzgues y te analices y digas, es que soy esto. Mira, la obra del Espíritu de Dios en ocasiones pareciera algo tan subjetivo que no logramos ver, pero está pasando algo adentro de tu corazón. ¿Saben? Los creyentes verdaderos que son hijos e hijas de Dios. ¿Saben? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les hace saber que son hijos de Dios y se relacionan con su Padre de tal manera que hay un deleite, que hay un placer y que pueden decir, como dice el Salmo, yo voy a entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Y voy a decir que este es el día que ha hecho el Señor. Y me voy a gozar y me voy a deleitar en Él. Y eso va a ser en la vida de un creyente una diferencia significativa. Pero no solamente eso, sino que también son caracterizados porque hay un temor de Dios, un temor reverente que desafortunadamente el día de hoy se ha pisoteado. Y me puede mucho decirles que se ha pisoteado desde muchos púlpitos. Se ha pisoteado desde la vida de muchos creyentes que han perdido el temor de Dios.
y que han condescendido con el humanismo secular que se está respirando todos los días de nuestra vida, en la que al ver la ola de inmoralidad que está sobre nosotros, es tanta la presión que muchos han cedido. Pero un creyente verdadero no es movido fácilmente por ese tipo de cosas. De Romanos 12, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo. No te hagas como se ha hecho este mundo. Ha estado la iglesia desafortunadamente siendo cada vez más transformada al mundo. Hay más personas que se dicen ser creyentes que están de acuerdo con cosas totalmente inmorales, cosas ofensivas a Dios, porque todo el mundo piensa de tal o cual manera y yo no puedo quedarme así. Son gente que tiene temor de Dios, que quiere ser como Jesús, que quiere ser santo como Él es santo. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 1:16, sed pues santos como Dios es santo. No nos pide Dios cosas como les hemos dicho anteriormente que no podamos hacer, las podemos hacer por el Espíritu Santo, que el ser santo es apártate cada vez más para que te parezcas cada vez más a Jesús, aunque no es eso lo que te hace, pero es parte del proceso, tomar decisiones intencionales. La característica principal de un creyente dentro de esas es una que sobresale por todas esas, es que ama a Dios. Ama a Dios y ama a los demás. Ama a los demás aún a pesar de ser sus enemigos. La característica principal, fundamental de un creyente. Porque dice que el que ama a Dios, que no ha visto, se puede amar al que no ha visto. Si lo invertimos es, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto? Si a tu hermano que ves no lo amas, ¿cómo puede ser eso? Esta parte de la Escritura, donde Dios revela a su Hijo Jesucristo y lo da a conocer al mundo entero a través de esta parte de la Escritura, la vamos a ver, no quiero predicar Apocalipsis, pero quiero predicar una de las cartas que Dios, de la boca de Dios, envía a una de las iglesias, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, y tiene el sentido, nuestra predicación el día de hoy, en ver qué es lo que dice, qué es lo que nos está diciendo a nosotros el Espíritu Santo, aun cuando lo haya dicho hace 2000 años a esta iglesia en Éfeso. Y quiero que pongamos atención, porque empieza así el capítulo 2 de Apocalipsis. Si alguien no tiene una Biblia, allá atrás ahí, puedes tomar una y si no tienes te la regalamos. Dice el capítulo 2 de Apocalipsis así, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es el Señor Jesucristo, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. Una de las cosas gloriosas en relación con la característica primordial, sobresaliente de un verdadero cristiano es que ama a Dios con toda su mente, con todo su ser, con todo su corazón y ama a su prójimo como a sí mismo. Es que eso lo hemos aprendido de Dios, esto viene de Dios Padre. Y hace algo aquí que es importante para nosotros el ponerle atención, porque desafortunadamente en muchas ocasiones actuamos no pareciéndonos a nuestro Padre Celestial. Pero hace Él algo aquí que es muy notorio y que le debemos de poner atención, porque lo primero que empieza Dios a hablar a su iglesia es hablarle que Él se da cuenta de lo que hace. Y lo hace de una manera en la que está afirmando, en la que está aprobando, en la que les está diciendo: yo conozco tus obras. Esas obras que tú haces, que en ocasiones pudiera parecer que no son necesariamente importantes, porque no hay quien se dé cuenta de ellas y no te aplauden por hacerlas, no eres reconocido ni tienes en alta estima, nadie te tiene en alta estima por lo que haces. Dice el Señor: yo lo estoy viendo, yo conozco tus obras, he visto cómo te relacionas con tus hermanos, he visto cómo te relacionas en tu casa, he visto cómo te relacionas con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, he visto cómo te relacionas con aquellos que no saben nada de mí. Yo lo conozco, dice el Señor. No estoy yo ajeno, yo estoy poniendo atención y veo que no es algo ligero como lo haces. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La palabra de Dios habla de que nosotros hemos de trabajar y lo hemos de hacer intensamente. De hecho, podemos ver de una manera clara que el trabajo arduo en alguien es admirable. No decimos: ¿cómo trabaja duro esa persona? Es una virtud que nosotros tenemos que ver, que está iniciada, está aprobada por el Espíritu de Dios. Si yo conozco, no ignoro nada. A mí no se me va a pasar ni una sola de tus lágrimas al haberte puesto de rodillas a interceder por tal o cual situación. Yo no lo ignoro. Estoy atento. Veo que esta situación es algo que estás haciendo con mucha intensidad. No estás siendo ligero, no estás siendo indiferente. Dice el Señor: yo conozco esto. No se me va a olvidar. Yo te voy a decir algo. Te lo voy a asegurar. Tú vas a llegar al cielo. Tú vas a llegar al cielo. Y te va a impresionar la cantidad de cosas que el Señor Jesús tiene apuntadas a tu favor. Te vas a impresionar. Vas a decir: pero Señor, esto se me había olvidado. El Señor te va a decir: a mí no. A mí no se me va a olvidar ni una sola. Las tengo todas en el libro de la vida. Fueron abiertos luego todos el libro de la vida y fueron recompensados todos aquellos cuyos nombres estaban escritos para compensarles conforme a sus obras. Es importante notar esta claridad que nos da el Espíritu de Dios en cuanto a las obras. Porque si tú eres un hipercalvinista que porque piensa que Cristo ya hizo todo por ti y tú ya eres salvo por la gracia y la justicia de Cristo está imputada a tu persona, lo cual es correcto, pero donde digo yo el hipercalvinismo es porque no va a ser tuya nada, estás muy equivocado. A ti se te ha mandado que hagas y que hagas muchas cosas. El que ya estén preparadas las obras para que tú andes en ellas es otro boleto, y las han preparado para que tú andes en ellas, para que el día que llegues a su presencia no le digas: Señor Jesucristo, ¿no te impresionó cuando le prediqué a esas 10 personas y se convirtieron 5? ¿No te impresionaste, Señor? Le va a decir: no me impresiona. Yo lo preparé para ti, para que Él reciba toda la gloria y en ti no haya ningún mérito, sino que Él reciba todo el honor debido a su santo nombre. Por eso en la cruz dijo: consumado es. Está terminada la obra. No hay nada más que agregarle.
absolutamente. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y me encanta la sabiduría de Dios, me encanta, dice, y paciencia. Hermanos, alguno, si no todo, del trabajo que nosotros llevamos a cabo, no necesariamente lo vamos a ver dar fruto. Hace muchos años me impresionaba mucho el testimonio de un hermano que ya partió de la presencia de Dios. Dice que llegó él a este lugar en una parte aquí en el estado de Chihuahua y que este hombre, un hombre muy evangelista, se puso a predicarle a una persona en la calle y le dijo, yo soy cristiano, le dijo, gracias por compartirme el evangelio. Le dice, de veras, le dice, ¿y en qué iglesia te reúnes? Y este hombre le empezó a dar testimonio de que se congregaba en una congregación que había fundado el papá de este hombre que le estaba testificando. Y este hombre se soltó llorando, este hermano se soltó llorando, porque platicaba él, dice, mi papá pasó 30 años en este lugar y no vio un solo converso. Y ahora había iglesia en este lugar por el testimonio del papá de este hombre que nunca vio un converso. ¿Ustedes creen que Abraham vio a los hijos de Israel como arena tiene el mar o como estrellas tiene el cielo? No lo vio. Se murió con los ojos puestos en la esperanza, sabiendo que Dios era fiel para hacer eso y más. La paciencia, hermanos, es una característica que nos debe de hacer notar, porque somos desafortunadamente impacientes. Somos impacientes en muchos aspectos de la vida. Y si nosotros no estamos viendo que Dios está hablándole a una iglesia y le dice, yo estoy poniendo atención, yo sé lo que estás haciendo. Sí, Señor, yo lo veo, yo lo aprecio, veo tu trabajo, tu arduo trabajo y tu paciencia también la estoy viendo. No me está pasando desapercibida, pero pongo atención. Y el resultado de tu trabajo, pues le compete a Él. Unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que va a dar el crecimiento, sea en tu vida, sea en tu familia, sea en tu congregación, sea donde sea. Acuérdate una cosa, el Señor Jesucristo está edificando su iglesia y agrega a su iglesia a los que han de ser salvos. La iglesia es de Cristo. No podemos de ninguna manera decir, es la iglesia de fulano o de sutano. No. Es la iglesia del Señor Jesucristo con diferentes nombres y manifestaciones y denominaciones. Hay personas a quienes les gusta que las cosas se lleven a cabo dentro del orden de la reunión dominical de cierta manera, está bien. A otros de otra, está bien. A final de cuentas nos van a pedir cuentas de si confiamos, creímos en el Evangelio del Señor Jesucristo o no. Cada persona, cada denominación tendrá su manera de hacer las cosas. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y aquí empieza a decir algo que, como les decía hace un momento, está diluyéndose el significado de la palabra cristiano. Dice ahí, y que no puedes soportar a los malos. Estaba viendo la palabra, que es soportar, es acoger, es abrazar, es recibir, es caminar con ellos. Pero espérate, o sea, ¿que no tengo yo que amarlos a todos? Sí, nomás la cosa está en que hay una manera correcta de amar y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Si tú estás conviviendo con una persona que no quiere nada con Dios, tú ya le has predicado el Evangelio, no quiere nada con Dios, no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de la Biblia, no quiere saber nada de nada, y es tu amigo, es tu amiga y tú convives con él, entonces tú no únicamente estás soportando, tú estás conviviendo con ellos. Decía Francis Schaeffer en uno de sus libros de la verdadera marca del cristiano, decía, ha perdido todo su sentido la palabra cristiano.
De hecho, ha perdido tanto su significado, dice, que para muchos ser cristiano es vivir en Estados Unidos. Si no vives en alguna parte de allá de Europa, entonces, tú eres cristiano. No significa nada. Si no los puedes soportar. Y esto es importante porque creo yo que nosotros tenemos que ser sabios, hermanos. El Señor nos ha mandado ir a predicar un evangelio a personas que no únicamente están muertas, sino que son enemigos de la cruz de Cristo. Y hay que saber cómo hacerlo, hay que tener cuidado, hay que tener prudencia, hay que ser entendidos de lo que está escrito para que a la hora que nosotros presentemos el evangelio, lo hagamos con mansedumbre, dice la palabra en 1 Pedro 3:15, y con reverencia. Hermanos, cuando a nosotros nos ofenden algo por alguna situación que esté relacionada con la palabra de Dios, nos enciende. Bueno, a ellos también. Y en ocasiones no somos misericordiosos, no tenemos ningún respeto, no tenemos ninguna reverencia. Pero es lo que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia y le dice, tú santifica a Dios en tu corazón y está preparado para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demande una razón de la esperanza que hay en ti. Con reverencia, con cuidado, con misericordia. Esa persona no quiere nada con Cristo, vuélvele a hacer la lucha. No, ya van varias veces. Ora por él, por ella. Sé insistente. ¿Cuántas veces te hablaron a ti de Cristo? A mí me hablaron varias, no les entendía nada. ¿Sabía qué estaban diciendo? Hasta que un día el Espíritu de Dios en su misericordia traspasó mi corazón. Pero la gente tuvo paciencia. Y me veían en de haber dicho, este no le hablo. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de hablar de los malos, esos malos que no únicamente no quieren nada con Dios, sino que siguen esta parte de la Escritura hablando de algunos que desafortunadamente dice aquí, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por eso les decía hace rato, probablemente vaya a decir cosas que vayan a ofender personas. Soy muy respetuoso, creo ser respetuoso, Dios me enseñó a ser respetuoso de otras maneras de pensar. No más que si yo no estoy predicando lo que está escrito, entonces yo estoy condescendiendo con una presión que cada vez está mayor sobre la iglesia. Y les voy a decir cuál es el resultado de nosotros leer hasta cierta parte de la escritura y luego pararnos porque se pone feo. No, de aquí en adelante ya no le leo para que no siga feo. Estamos intencionalmente golpeando la santidad de Dios. Porque si alguien es intolerante con el pecado, ¿quién es? Es Dios. Y vemos nosotros a esta iglesia a la que le está hablando el Señor y le dice, ¿no has soportado a esa gente que no quiere nada conmigo? Gente maligna, gente malintencionada. Dice, pero también tú has sido intencional al examinar y discernir movimientos religiosos. El otro día, esto me lo platicaron, me dice una persona, me dice, ¿sabes que ya ahora el día de hoy el movimiento de los apóstoles, movimientos donde ahora todos los pastores se andan diciendo apóstoles? Dice que estaban muy enojados con un pastor porque ahora él se había autonombrado apóstol y estos otros se molestaron con este y dijeron, ¿y ahora cómo resulta de que tú eres apóstol y nosotros no? Se pusieron de acuerdo, y esto no es una broma, hicieron una votación y acabaron todos siendo apóstoles. Y dije, ¿estás en serio? Estoy en serio. Dice la palabra, dice, y los has probado. De repente escucho y veo cómo gente le da, tenemos una página en Misión de Gracia de Facebook, veo cómo gente le da like a ciertas cosas que dicen personas que son
cristianas y que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Y yo en ocasiones sí pienso, digo, ¿sabrán qué están haciendo? ¿Saben lo que están aprobando? Me preguntaban la semana pasada que qué pensaba yo del comentario de Jesús Adrián Romero de la cuestión de Halloween, está en todos los medios sociales. Dije, de ninguna manera lo vamos a avalar. Estamos tratando de cristianizar el calendario, haciendo un evento aquí en el que queremos proveer un contexto para que la gente se divierta de una manera completamente diferente. Pero no podemos de ninguna manera avalar algo que la palabra de Dios nos dice, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Eso dice. No podemos participar, no debemos de participar. No queremos que vengan disfrazados las criaturas, no queremos. Las caras pintadas que vieron, las vieron porque son gente que anda haciendo los dramas esos de los mimos. No es un disfraz, es una manera de hacer una obra de teatro, se pudiera decir, lo hacemos durante el año en la calle, en diferentes lugares, pero nos andamos disfrazando. Dice, tú los has probado. Y el día de hoy, hermanos, ante la presión que se está teniendo de diferentes dogmas, está la iglesia del Señor Jesucristo viéndose afectada al punto de que hay creyentes que se alegran porque pastores se juntan con el imán, con el rabino judío, con el sacerdote o con el obispo a orar. Y dices tú, oye, pero espérate, eso no está suave, eso no está bien, porque la palabra de Dios de una manera muy categórica te dice, no lo hagas. El imán, el que dirige las oraciones de los musulmanes, no cree en Jesús, no cree en el Padre, cree en Alá. No tienen Espíritu Santo. Y a la hora que te dicen, ¿somos iguales tú y yo? No, tú y yo no somos iguales. Dile, pregúntale si Alá tiene un hijo que se llama Jesucristo, a ver qué te dice. Te va a sorprender lo que te va a contestar. El rabino judío dice, oye, espérate, pues, ¿de dónde viene ahí el cristianismo? Es el pueblo de Dios, pero no creen en Jesús. Y tampoco en el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra en 1 de Juan? Todo aquel que niega al Hijo, niega también al Padre. Y el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y con el sacerdote a orar a vírgenes, a santos. Cuando la palabra de Dios te dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y nosotros no creerlo y condescender con otro tipo de dogmas, a orar con ellos, a personas que ya murieron, estamos en una total rebelión a lo que está escrito. Dice Hebreos 9:27 así, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si gusta, subráyelo en su Biblia, Hebreos 9:27, que no se le olvide. Me comentaban hace poco un pastor, me dice, no, fíjate que se me hace que yo siendo creyendo en la cuestión de la reencarnación. Me darían ganas de preguntarle, ¿qué eras antes de reencarnar? ¿O qué vas a hacer? Dice Deuteronomio 18:9 así. 18:9 de Deuteronomio. Este es Dios hablándole a su pueblo. Y le dice así, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 18:9. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta es una prohibición que salió de la boca de Dios. Dice Isaías 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded,
¿No consultará el pueblo a su Dios? Y lo dice esto, ¿consultará a los muertos por los vivos? Cristo Jesús fue el que murió y resucitó. Es el único que está vivo a quien nos podemos dirigir. Está sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra de Dios que entre el paraíso y esta tierra hay un gran abismo. Hay un gran abismo. Y no nos podemos dirigir a ninguna persona que ya haya partido. Está prohibido por la palabra de Dios. Dios es el que te dijo, te está diciendo aquí, tú has probado a los que se dicen ser apóstoles. Los has probado y los has hallado que te han contado mentiras. Dice el libro de Gálatas, donde está el Espíritu Santo inspirando a Pablo, en capítulo 1, versículo 8, dice, si un ángel del cielo, dice, si nosotros, dice, o un ángel del cielo, dice, te enseñara cosa diferente, un evangelio diferente, dice, que no hay, dice que ese ángel, o ese quien sea anatema, sea maldito. Literalmente está diciendo que esté condenado por toda la eternidad. Si alguien te enseña algo diferente a lo que hemos enseñado, dicen los apóstoles, a lo que está escrito, que sea maldito. Dale vuelta en tu Biblia a la segunda carta de Corintios, al capítulo 6. No quites el dedo al renglón de ahí de Apocalipsis. Segunda de Corintios 6 y ve el versículo 14. En una ocasión estaba llevándose a cabo un evento en Ciudad Juárez donde un pastor había invitado a un sacerdote, le mandó una carta, le digo, estas cosas no se hacen, etcétera, etcétera. Y no, sus explicaciones, le mando un pastor a otro pastor, una predicación sobre esta parte de la Escritura y me está diciendo, me mandó decir que no estaba hablando de lo que yo le estaba diciendo, sino que estaba hablando del matrimonio. Dije yo, bueno, pues entonces tendré que releer la Biblia a ver si es cierto. Dice así, segunda de Corintios 6, versículo 14 así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Atención, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la palabra de Dios. Sal de en medio de ellos y yo te voy a recibir. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla, como lo está haciendo el Espíritu Santo a través de su palabra, les habló a ellos, a la iglesia de Éfeso, nos está hablando también a nosotros, porque el día de hoy está pasando algo muy parecido, mucho, muy parecido. De hecho, tal vez no haya habido en el tiempo reciente una etapa tan fuerte como la que estamos viviendo el día de hoy. Dice, los has probado a estos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cómo vas a saber si son mentirosos o no, si no sabes lo que está escrito? ¿Cómo vas a discernir lo que Dios ha dicho? ¿Cómo le vas a hacer? Si no conoces lo que está escrito, me temo decirte lo siguiente. Estás tú en una vulnerabilidad muy delicada, la cual yo creo que te puede llevar a condescender con la presión del mundo que te dice,
no seas intolerante. No seas intolerante. Y ahí es precisamente donde tendrás tú, por la gracia de Dios y el amor a las personas, de decirle, ¿me permites con la palabra de Dios explicarte por qué no puedo aceptar estas cosas? ¿Me permites pasar un rato contigo y decirte por qué? A Cristo Jesús le costó su vida en la cruz pagar por los pecados que el día de hoy la gente les está aplaudiendo. Jesucristo no era un hijo de Dios, es el hijo de Dios. Y no era un hijo cualquiera, es el santo. El que le decía, Padre, tú pídeme lo que quieras y yo lo voy a hacer, aunque me maten. Vino en la obediencia perfecta al Padre y dice, yo no hago nada por mi voluntad, yo nomás vengo a hacer la voluntad del Padre. Y ahora nosotros abrazar las nuevas culturas y doctrinas que el mundo trae, es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? La verdad de las cosas es que a mí me interesa más bien quedar con el mundo que contigo. A final de cuentas, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, pues digo, qué mala onda. Pero, pues no, estoy quedando muy mal. A mí la gente me está despreciando porque me dicen que soy de mente cerrada, que soy intolerante, que no tengo misericordia. Nos ha pedido el Espíritu de Dios que seamos gente de misericordia, que extendamos gracia, que seamos pacientes, que no nos demos por vencidos, que oremos por los que están perdidos, que perdonemos a nuestros enemigos. Pero es importante que lo sepamos hacer correctamente. Hermanos, no podemos recibir todo lo que cualquier líder religioso nos diga si no está respaldado por la palabra de Dios. Les pido, les vuelvo a suplicar, disciernan, hermanos, se los suplico, les pido de favor, se los ruego. Dice Pedro, hablando de Pablo, dice, nuestro amado hermano Pablo, dice, según la sabiduría que Dios le ha dado, nos ha escrito cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. La palabra de Dios estaba siendo dada por Pablo y la gente la estaba recibiendo y la estaba torciendo para su propia perdición. Estaba llevando a la gente al infierno. Dice, los has hallado mentirosos, dice Apocalipsis 2. Y luego dice esto. O sea, esto me encanta, les digo, por la cuestión de la sabiduría perfecta de Dios. Cada palabra, cada letra que sale de la boca de Dios, que ha salido de la boca de Dios, dice, y has sufrido. Mira, ahí te va. Si tú eres una persona que vas a discernir de la palabra de Dios y tú te vas a mantener firme en tu cristianismo, yo te tengo que decir que Dios en su palabra te dice que vas a sufrir. Si no, muy probablemente tú no conozcas a Cristo, tal vez seas un simpatizante de Cristo, seas un simpatizante del cristianismo, pero cristiano nacido de nuevo no eres. Porque vas a sufrir, te van a criticar, te van a juzgar, te van a despreciar, y lo tiene aquí bien clarito el Espíritu de Dios a través de lo que está escrito. Dice, los has hallado mentirosos y has sufrido. Les has dicho, ¿sabes que no estoy de acuerdo contigo? Ese tipo de cosas te van a generar problemas. A tus chavos los van a rechazar. Si son chavos que están instruidos en la palabra de Dios y que quieren vivir su fe, el día de hoy me he gozado tremendamente al ver a estos jóvenes que han estado aquí este fin de semana, aquí se quedaron a dormir, en un retiro de Alfa. Y los exhortaba ahorita en la mañana, decía, si ustedes quieren ver buenos días
en su vida, busquen a Dios, sean temerosos de Dios. Van a ver cosas mejores que las que el mundo les dice que están más padres. Dice el Salmo 73, dice, hijo, mano, cuando yo vi a los malignos prosperar, dice, hijo, vi esa situación y pensé que si hubiera valido la pena. Dice, creo que es el versículo 13, dice, no me acuerdo, me acordé, dice, hasta que entré al santuario de Dios y vi el fin de ellos. Hijo, qué tremenda situación. Yo veía prosperar a los malignos, los veía. Dice, pero hasta que estuve en la presencia de Dios pude ver que son caminos de muerte. Una persona que se quiere mantener en los caminos de Dios va a obedecer la palabra de Dios y le va a costar. En el mundo, dice el Señor Jesucristo, tendréis aflicción, dice, pero confía, Dios lo ha vencido. Dice, has sufrido y vuelve otra vez a decir, y has tenido paciencia. Y aquí está parte de lo glorioso que el Señor está diciendo a la gente de Éfeso, le está diciendo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia. He visto que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre. Has hecho muchas cosas correctas, les dice. Está bien que estés haciendo ese tipo de cosas. Yo me alegro, yo las estoy encomendando, diciendo, bien hecho. No se me va a pasar ni una sola. Te felicito, iglesia de Éfeso. Dice, nomás que tengo que contarte una cosa. Tengo una. Dice que has perdido tu primer amor. Las características de una persona ortodoxa que se mantiene en la palabra de Dios. Dice Dios, bien, estás tú ahí viendo la teología, la tienes bien clara, bien definida. Has trabajado y lo has hecho por amor a mi nombre. No más que la gente tú ya no la amas. ¿Los dejaste de amar? La cosa gloriosa de esta parte de la Escritura es que podemos nosotros ver la iglesia de Éfeso, una iglesia que amaba. Vean ustedes, vamos al libro de Efesios y podemos ver algunas de las partes donde el apóstol Pablo les habla diciéndoles acerca del amor con el que amaban. El capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, el versículo 15, les dice así, fíjense, por esta causa también yo, habiendo oído, fíjense lo que dice aquí, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias. Pablo, o sea, Priscila y Aquila habían iniciado la iglesia, después vino Apolos, 3 años después, vino Pablo tiempo después, se queda en la iglesia de Éfeso, pero antes sí les manda esta carta. Dice, yo he escuchado de ustedes cómo se aman. Esta es una iglesia que se caracteriza por la manera en la que se aman. Denle vuelta allí al capítulo, ahí mismo en Efesios. Denle vuelta al capítulo 6. Bueno, el capítulo 3, perdón, hay uno antes que puse aquí. Capítulo 3 de Efesios, donde Pablo está haciendo una oración por la iglesia, por los creyentes, y les dice de una manera muy clara en el versículo 17 del capítulo 3, la oración de Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Y en el capítulo 6, el versículo 23, dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, y lo dice con amor inalterable. Había gente ahí que amaba a Cristo con un amor inalterable.
Él sabía, él los conocía, o sea, sabía de ellos. Le habían dado testimonio que algunos los habían perseguido y habían hecho cosas terribles con ellas. Y volviendo aquí al capítulo 2 de Apocalipsis, le dice, no únicamente has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Y saben, a la hora que les dice, no has desmayado, esto es una cosa bien tremenda. ¿Saben por qué? Porque la gente cuando no tiene los ojos puestos en Jesús, a la hora de no ver el resultado de su trabajo, a la hora de ver que no pasa nada en sus vidas, que aparentemente no hay nada de cambios, dejan la fe, desmayan. Y el capítulo 12 del libro de Hebreos trae ahí una parte muy importante que quiero que la vean, no quiten el dedo del renglón, vamos a volver y ahorita empezamos a cerrar. Hebreos 12 dice algo que me llamó la atención el orden en el que estaba, porque dije yo que la afirmación, el contraste del paralelismo que tiene esta parte de la Escritura, dice Hebreos 12:3, el autor de Hebreos dice a los creyentes, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, acuérdate de Jesús, que la gente que andaba con él lo abandonó, lo traicionó. Uno de ellos lo vendió. Dice, acuérdate de él, dice. Pero vean cuál es la clave para que nosotros no desmayemos. Vean el versículo 1 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una persona, para que no desmaye, es una persona que habrá de poner sus ojos en Jesús, corriendo la carrera. Y les dice, bien. Nomás una cosa. Una cosa nomás. Y es una cosa bien seria. Te has olvidado de amar como amabas. No podemos desprender, no, es que dicen, no, es que el primer amor es cuando te convertiste. No. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Son dos, pero es uno. No te olvides, de eso se trata esto. No puedes decir nomás yo amo a Dios y a esto los aborrezco. No puedes, no debes. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanos, yo me he fijado una cosa, que amar es bien glorioso, es muy reconfortante para el alma, es de grande bendición andar pensando lo bueno de las personas, pero me he fijado que más comúnmente nos fijamos en todo lo que hacen mal y el punto bueno lo pasan por alto y de ahí forjan su criterio. Y Dios hace todo lo contrario. Se fija en todas las características buenas de las personas, de la iglesia, y le dice, tal, bien hecho. Si tienes una cosa, arrepiéntete de ella. Es una cosa bien seria. Hermanos, si nosotros podemos ver al Espíritu de Dios haciendo esto con la iglesia, lo hace con cada uno de nosotros. Él ve en cada uno de nosotros nuestro trabajo, nuestra diligencia, nuestro esfuerzo, nuestras lágrimas, nuestro dolor, nuestra paciencia y nuestra impaciencia también la ve y nos sigue echando porras. Sigue sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si arrepiéntete. ¿No les llama la atención lo feo que es no amar? Es bien feo. O sea, se siente, o sea, te peleas con alguien y traes ahí el embaraño ahí en el cerebro, hasta se traspasan ahí los cables, chocan, lloras, gritas, pataleas. Es bien feo. Y hay gente que parece que le gusta vivir así. Dice, Señor, espérate, no. Se trata de una cosa. Se trata de amarme a mí y amar a tu hermano. Arrepiéntete, haz las primeras obras,
Porque sabes algo, te voy a decir, dice el Señor aquí, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo voy a venir a ti y voy a quitar la iglesia de Éfeso. Es el candelero de oro. Se lo voy a quitar. Se va a acabar. Es una iglesia que hace muchas cosas ortodoxas, bíblicas, pero no ama. Uf. Y otra cosa les dice, mira, también, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco, las cuales yo también aborrezco. Dice el Señor, yo también veo, dice que ante la presión de la sexualidad, la inmoralidad, la perversidad, tú aborreces esas cosas. Esos nicolaitas están caracterizados por ese tipo de comportamiento, de perversidad moral, sexual, la impureza, dice el Señor, yo los aborrezco. Ay, no se te ocurra ahorita decirle a alguien porque sabes que eres un intolerante, ¿eh? ¿Sabes tú que en misericordia puedes enseñarle a alguien la palabra de Dios y si le sabes que Dios tiene algo mejor para ti? Dios te ama. Y tan te ama que hay una gran promesa en su palabra, aquí, al final, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que el Espíritu Santo, hermanos, nos está diciendo a nosotros el día de hoy. Se los dijo a ellos, pero nosotros también. O amamos la inmoralidad, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo está de acuerdo con ello, porque, ¿sabes qué? No seas falto de misericordia, si no es que seas falto de misericordia. Es que esto a Dios le desagrada. Y te lo tengo que decir así categóricamente, a ti también te tiene que desagradar. Porque si tú ya has condescendido, yo no sé si a ti te dirían, veo que tú amas todo tipo de perversidad sexual. Al final dice, al que venciere. Requiere de tu fe en la persona del Señor Jesucristo que vino a morir por ti en la cruz, que te ha hecho más que vencedor y que por esa victoria en la cruz tú puedes ser libre del pecado, viviendo lleno del Espíritu Santo. Dice, al que venciere le daré de comer el árbol de la vida. La promesa que Dios tenía para su pueblo al final de los tiempos, de la cual Adán y Eva no hicieron caso, dice Dios, le voy a dar a que coma, la cual está en medio del paraíso de Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas del árbol del bien y del mal, porque el día que lo hagas vas a morir. Dios tenía ese árbol guardado para nosotros. Lo tiene guardado para ti. La pregunta es, ¿tú vas a comer de él? ¿Tú estás oyendo lo que el Espíritu Santo te está hablando a ti? ¿Y estás obedeciendo? Yo te voy a animar a que, como dice ahí la palabra de Dios, ve de dónde has caído y haz las primeras obras. Arrepiéntete si te has olvidado de su palabra. Si la iglesia es opcional para ti, ir o no ir, orar o no orar. Yo te voy a decir algo, este tipo de obras reflejan el corazón. Yo puedo decir que soy muy cristiano. Y hago muchas cosas, pero ninguna de las que me dice la palabra de Dios, por amor a Dios y por amor a los demás. Entonces yo tengo que evaluar muy cuidadosamente si las obras que Dios está viendo en mi vida son esas que me dice, veo que haces esto y estoy poniendo mucha atención, ¿o no? La palabra de Dios, hermanos, está viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Si el Espíritu de Dios está hablando a ti el día de hoy, yo te aconsejo que le hagas caso, que consideres tus caminos, que te arrepientas. Yo sé, así como les decía ahorita, que amar es fácil, amar es glorioso y es hermoso, pero en ocasiones parece que es más fácil estar peleado, enojado, no amar. Pero ponte esto, y si alguien va a no únicamente respaldar, refrendar tu deseo por querer
parecerte más a Jesús es Dios. Si a alguien le alegra eso, es a Dios. Entonces, en donde ya de Lucas 15:11 en delante, fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dice, y el Padre, cuando el Hijo aún estaba lejos, fue movido a misericordia, y a pesar de que el Hijo venía oliendo a cerdo, porque venía de cuidar cerdos, dice que se echó sobre su cuello y le besó. Y dijo, vamos a hacer una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ahora los que están en Cristo dice que son como olor grato, fragancia agradable a Dios. ¿Tú a qué hueles? ¿A qué hueles? Si tú no conoces a Cristo, yo te voy a animar a que no dejes pasar un día más. Que no dejes que pase en tu vida un día más sin que tú te rindas a Cristo. Porque te van a pedir cuentas. Si se fijan los que son sus hijos, imagínense los que no son. Y la cosa gloriosa es que vino a dar su vida por los que no son también. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Y Padre, queremos agradecerte que en medio de una carta a Dios, en la que tú ves tantas cosas que a la vista, a los ojos de muchos, pudieran ser las de mayor importancia por la apariencia que demos como religiosos o como gente cristiana, pero que a final de cuentas no amamos como debemos de amar. Padre, nosotros queremos darte gracias por la exhortación en amor que por tu Espíritu Santo hemos recibido el día de hoy. Venimos a darte gracias, Padre, porque nos amas y porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y no va a haber otra manera de llegar al Padre, no hay otra religión, no hay otro dogma, no hay otra nada que nos pueda llevar a ti. Padre, gracias por Jesús, que fue el que dijo, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y nadie viene a Jesús si no es llamado por el Padre. Queremos pedirte por tu iglesia, no únicamente por Misión de Gracia, sino por tu iglesia aquí en El Paso. Señor, ten misericordia y ayúdanos a tener cuidado de cómo nos conducimos, Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el amor con el que nos amas, en el que no nos juzgas ni nos condenas, sino que nos invitas a venir a ti, como claramente dice, venid a mí y yo os recibiré, dice el Señor. Si tú eres una de esas personas, yo te animo a que le digas a Jesús que te perdone. Que le digas a Dios que te perdone. Que te arrepientes de tus pecados. Invítalo a que sea el Señor de tu vida. Diles, Señor, si tú diste tu vida por mí en la cruz, yo quiero recibir ese perdón de mis pecados. Entrégale tu vida a Cristo. Dile, Señor, yo me entrego a ti. Tú eres el Señor de mi vida. Y Padre, queremos los demás darte gracias por tu misericordia y también darte gracias porque a pesar de que nos falta mucho, Dios, en nuestra imperfección, en nuestras limitaciones como humanos, confiamos no en nuestro poder, sino en el poder de tu Espíritu Santo que nos has dado. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Nosotros te damos gracias porque tú en nosotros nos transformas, nos iluminas, nos enseñas a cómo parecernos cada vez más a nuestro glorioso Salvador, ante quien estaremos un día y quien no nos va a preguntar de qué religión éramos, sino a quién creímos. Señor, creemos a ti, Jesús. Creemos tu evangelio glorioso, independientemente de muchas cosas. Te damos gracias, Padre. Yo bendigo esta congregación y te damos gracias por los hermanos el día de hoy que han bajado al agua. Padre, gracias por sus vidas. Te pedimos por ellos, que los bendigas y los ayudes y por toda necesidad que está representada en esta congregación. Padre, queremos darte gracias por tu poder, porque lo hemos visto en Jesucristo y el día de hoy lo podemos continuar recibiendo en el poder de tu Espíritu Santo, que hace prodigios y señales
y milagros. Padre, haz milagros entre nosotros y pon tu poderosa mano sobre cualquier persona que el día de hoy necesite una visitación de tu Espíritu Santo. Te damos una vez más gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú estás cerca al quebrantado de corazón. Bendícelos, Padre, y provee para que todos juntos podamos gozarnos con la manifestación de tu poder. Te lo pedimos todo en el glorioso, en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, ante quien toda rodilla se va a doblar y van a confesar que tú, Señor Jesús, eres el Señor. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.